Listo, y ahora vamos a hablar de la composición. ¿Qué es la composición? Bueno, es el arte de colocar los elementos en un encuadre. Arranquemos de nuevo. ¿Qué es un encuadre? Cuando estoy hablando de encuadrar es que existe una realidad. Esa realidad la veo por mis ojos y yo, por medio de mi celular o de mi cámara, decido cómo voy a mostrarla. Si le doy un marco vertical o si le doy un marco horizontal. ¿Qué es encuadrar? Pues simplemente es que yo meto esa realidad en un cuadrito, en un encuadre, o vertical o horizontal. Ahora sí, hablemos de composición. Es el proceso de seleccionar, disponer y enfatizar las partes que componen una imagen para apoyar y sustentar el mensaje que el fotógrafo pretende transmitir. Y entonces, para componer, hablemos de los planos en la fotografía. Los planos en la fotografía pueden ser planos generales, planos medios o planos cortos. Y entremos a hablar de planos. Cuando hablamos de los planos, empezamos con grandes planos generales. Un gran plano general nos muestra al sujeto y su entorno, pero un entorno donde se nos cuenta toda la realidad, donde nos muestra mucha parte de ese entorno, de ese lugar donde él está. En cambio, cuando hablamos de plano general, el entorno es un poco más reducido. Sigo viendo al sujeto completo y veo gran parte de dónde está ubicado. Pero no tan gran parte como cuando estamos hablando de un gran plano general. ¿Qué pasa con los planos medios? Cuando estamos hablando de planos medios, estamos hablando de plano americano y plano medio. Este plano americano también le conocen como plano 3/4. ¿Qué es lo que pasa? Es que muestra al sujeto 3/4 partes de él. No completo como el general, nos muestra 3/4 partes del sujeto. Eso quiere decir que es un poco más abajo de la cintura, más o menos como a mitad de pierna. Un plano 3/4 me está mostrando 3/4 partes del sujeto y me permite ver algo del entorno, algo de dónde está. Cuando estamos hablando de un plano medio, ya estamos dividiendo el sujeto, ya solo estamos viendo la mitad del sujeto y cada vez observamos menos el entorno de donde está ubicado. Y entramos a los planos cortos. Primer plano, primerísimo primer plano y plano detalle. ¿Qué pasa con el primer plano? El primer plano me está mostrando este encuadre justamente donde se ve solamente al sujeto. Cuando llevamos a un plano primerísimo, estamos hablando solamente de la cara, y cuando llevamos a un detalle, estamos hablando de un lugar específico de ese elemento. Habitualmente, cuando estamos hablando de planos, se toma como referencia el cuerpo humano. Menos es más. Todo lo que sobre no debe estar en la foto. Todo lo que hace que la imagen o el concepto que yo quiero contar nos distraiga debe salir de la imagen. Simplicidad, menos es más. Ley de la mirada. La ley de la mirada nos dice que debemos dejar un aire, un espacio a donde el sujeto está mirando. Este espacio nos da la sensación de que la persona está mirando hacia algo. No vemos que está mirando, pero nos permite crear esa sensación. Es importante dejar un espacio hacia donde la persona está mirando. La ley del horizonte nos dice que debemos evitar el horizonte dividiendo la mitad de la pantalla, que es mejor utilizar o el tercio de arriba o el tercio de abajo de la pantalla para mostrar o para colocar nuestro horizonte. Eso quiere decir que vamos a mostrar más cielo o más tierra, pero evitar mostrar la historia en partes iguales. Cuando estamos hablando de la simetría, tiene que ver con la ley anterior, pero esta vez nos dice que
O puedo utilizar una imagen donde sea exactamente igual la parte de arriba con la parte de abajo, el lado izquierdo con el lado derecho, o que mejor puedo construir historias donde el elemento esté hacia un lado, o contar historias simétricas o contar historias asimétricas. Habitualmente las historias asimétricas hacen que el público de alguna manera se quede más tiempo observando el objeto en esa foto. Cuando se la ponemos tan fácil, se ve muy rápido, y si se ve muy rápido, se pasa muy fácil. La ley de la simetría dice que puedo contar la historia totalmente igual, lo de arriba con lo de abajo, o puedo simplemente contar la historia a un lado. La sección áurea. Ahora sí que nos complicamos la vida con palabras y con números y con progresiones aritméticas. Pero no, mejor les voy a mostrar a qué nos estamos refiriendo y cómo se aplica en la fotografía. Regla de los 3/3. Esa es muy conocida. Es simplemente que en ese encuadre dividimos en 3 partes horizontales y 3 partes verticales iguales. Hay unos puntos de interés donde se supone debo colocar los elementos que son más importantes para mí. Pero si coloco esa ley de los 3/3 y la selección áurea, vemos que tiene mucho que ver uno con la otra. Es cuestión de proporción y vemos cómo se puede aplicar para el horizonte, para ubicar a una persona, para ubicar un objeto en ese encuadre.